El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas, y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. En Roma está la Basílica de Letrán. Hoy celebramos el día en que fue consagrada al culto. ¿Y por qué es importante la Basílica de Letrán? Porque es la catedral del Papa. Y hoy la palabra de Dios nos habla del templo. Vamos a señalar los sentidos que tiene la palabra templo. Tiene varios sentidos. Un primer sentido es la edificación donde nosotros nos reunimos para celebrar nuestra fe. Los templos católicos tienen un valor sagrado. Son lugares donde nos congregamos para celebrar sobre todo la Eucaristía. Y el templo, en cuanto a edificación, merece un respeto. Por eso hay una urbanidad de la piedad. Tenemos que respetar la casa de Dios. Esta urbanidad de la piedad implica el silencio, implica cuidar las posturas, implica cuidar la forma de vestir, etcétera, etcétera. Hoy en el Evangelio Jesús aparece expulsando a los vendedores que estaban en el templo de Jerusalén. Jesús tiene celo por la casa de su Padre y nos enseña que debemos respetar el templo en cuanto a edificación sagrada. Un segundo sentido de la palabra templo es la iglesia como comunidad ungida por el Espíritu Santo, ya no como edificación material, puesto que la iglesia es una comunidad donde se hace presente Jesús. La iglesia es el templo de Dios. Todos nosotros formamos parte de la iglesia. La iglesia como comunidad ungida por el Espíritu Santo es templo de Dios. La iglesia es una realidad sagrada y es una realidad indestructible. Una edificación puede caerse. Viene un terremoto, Dios no quiera,
y se puede caer un templo, una edificación material. Pero la iglesia, como templo de Dios, como comunidad ungida por el Espíritu Santo, donde hay una presencia de Cristo, es indestructible. El tercer sentido de templo es el bautizado. Tú eres templo de Dios, tienes un valor sagrado. Hoy hemos escuchado en la primera carta a los Corintios cómo San Pablo le dice a los cristianos: ustedes son el templo de Dios. Queridos hermanos, tenemos que vivir como templos vivos de Dios, como santuarios de la Trinidad. Cuando vivimos en gracia de Dios, somos templo de Dios. Cuando vivimos en pecado mortal, expulsamos al Señor de nuestra vida. En la vida de San Leónidas se cuenta que él besaba el pecho de su hijito, un bebito, y cuando le decían: ¿por qué besas el pecho de tu hijito, de tu bebito? Y él decía: mi hijito es un bautizado. En realidad no estoy besando a mi hijito, beso a Dios que está dentro de mi hijito, porque mi hijito es un bautizado, es templo de Dios. Y el sentido más importante de templo, ¿a quién lo aplicamos? A Jesucristo. Jesucristo es el templo con mayúsculas. Jesús es el templo con mayúsculas, porque en Jesús se une Dios y los hombres. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y Él hace posible que entremos en comunión con el Padre gracias a la fuerza vivificante del Espíritu Santo. El templo con mayúsculas es Jesucristo. Es lo que hoy nos enseña el Evangelio. Jesús dice: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Él hablaba del templo de su cuerpo, el templo de su humanidad. Queridos hermanos, Jesús es el templo con mayúsculas, y Jesús es el que da sentido a los demás sentidos de templo. Este templo material es sagrado por Jesucristo, porque aquí hay un sagrario. ¿Quién está dentro del sagrario? Jesucristo. Los templos católicos son sagrados por el sagrario, porque ahí está Cristo. La iglesia es sagrada por Jesucristo. Y nosotros, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos templos vivos de Dios. Por eso todo depende de Cristo, el templo con mayúsculas. De ahí que tenemos que vivir por Cristo, con Cristo y en Cristo. Vamos a pedirle a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a vivir como templos vivos de Dios, como santuarios de la Santísima Trinidad. Que así sea.